Hola, hola, bienvenidos. Y una gran propuesta, la de meternos en el túnel del tiempo y encontrarnos con Brasil-Italia, la final de México 70. Y aquí vamos a compartirlo con Vito de Palma. Veremos a un equipo que es simbólico, emblemático, ¿no? Muchos asocian el juego bonito en la historia de los mundiales solamente con este conjunto de Brasil. Mira, para mí este es un partido doblemente emblemático. Primero porque es la primer final que recuerdo bien. Vamos primero a repasar la alineación de Brasil. Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, Everaldo, Clodoaldo, Gerson, Pelé, Riverinho, Tostão y Jairzinho. Es difícil darle un orden, se hablaba del equipo de los 5 número 10. En realidad Jairzinho no era tan 10, pero los otros 4 sí. Y Clodoaldo, pobrecito, corriendo por todo. Responde Italia con Albertozzi, Burnic, Cera, Rosato y Facchetti. Bertini como mediano, como recuperador, Domenghini, Mazzola, De Sisti, Boninzeni arriba. Acá también había 2-10 porque Mazzola y De Sisti, respectivamente en Inter y en Fiorentina, jugaban con la número 10 y por eso no podía jugar Rivera también, que era el 10 del Milan, ¿no? Bueno, el bambino de oro. Le hubiese copiado, ¿no?, de Brasil, que lo ponía todos juntos a los 10. Bueno, ya hablaremos respecto a la determinación del técnico de Italia en no juntar a Mazzola con Rivera. Hasta algunos la extendieron esa determinación a que para el técnico no eran compatibles uno del Inter y otro del Milan dentro de la cancha. Bueno, el hecho es que se llamó la posta y de los diarios italianos no se hablaba de otro, de esa posta. El primer tiempo jugaba Mazzola, el segundo tiempo jugaba Rivera. Rivera, que fue clave en el triunfo ante Alemania en semifinales anotando el gol. Y te decía, para mí ese partido es importante porque es la primer final que recuerdo bien y además porque, en mi opinión, este Brasil fue el mejor equipo de todos los tiempos. Vamos a confirmarlo entonces, Vito de Palma, una gran oportunidad para ver cómo jugaba aquel equipo de Brasil que enfrentaba a Italia, final de la Copa del Mundo en México, y surge Clodoaldo, el patrón de la zona. Tostão, Clodoaldo, cerquita, ya está ubicado para tomar la Gerson, uno de los zurdos, la zurda de oro, denominaban a la de Gerson. Veremos a Carlos Alberto pasar de frente y un arma fundamental, esta, la de Jairzinho, que fue el goleador del equipo. El goleador del equipo y venía en este partido, llegaba habiendo anotado en todos los partidos previos, inclusive un doblete en un caso, pero había anotado por lo menos un gol en los 5 partidos previos que había disputado Brasil, porque en aquel tiempo había menos participantes, claro. Se jugaban 3 partidos de primera fase y directamente después cuartos de final y semifinal y final. Así que eran 6 en vez que 7 como en la actualidad. Ya haremos foco en el Rey Pelé, que estaba dentro de la cancha pidiéndole la pelota a Tostão. Tostão que descansaba en Pelé. Pelé para Tostão, la pared. La vuelta segura del equipo italiano con Bertini en la zona de control de Pelé, en la zona de influencia del Rey, y la salida le correspondía entonces a Burnic. La pretendía en el medio Rosato. Se complicaba Italia en la salida, no tanto. Un equipo que contaba con la presencia de De Sisti. Me decías, era de creación De Sisti. Sí, era un 10 a la italiana, pero en Fiorentina él tenía el lugar detrás de las puntas. Ojo con Riva acá. El remate de Riva y la respuesta de uno muy criticado, pero que cumplió en la Copa del Mundo. Félix se quedaba con el primer intento italiano. Recordemos que amaneció en el Mundial Brasil arrancó perdiendo frente a Checoslovaquia, luego le hizo 4, ¿no? Le hizo 4, y ahí hizo el doblete Jairzinho, del cual hablábamos antes. Riva venía de anotar un gol en tiempo suplementario ante Alemania y un doblete ante México. La pegada plana de Mazzola, cerrando tenazas bien. Félix, para verlo a Félix, hay un par de historias muy interesantes respecto del arquero de Brasil, que contaba en aquel momento con Carlos Alberto. El capitán jugándola para Gerson, remontando el campo Gerson. La zurda de Gerson, la derecha de Pelé y la inclusión, por supuesto, de Clodoaldo. También subía en la cancha Brito. La pegada de Carlos Alberto, la cobertura por aquel costado de Burnic. Habrá saque de costado entonces para Italia en el comienzo de este repaso de la final del Mundial 70, con otra reglamentación, está claro, ¿no? Se están dando cuenta. Albertozzi recibiendo de su compañero. Bueno, en este Mundial por primera vez se introduce la posibilidad de hacer cambios, por ejemplo, ¿no? Que fue una modificación reglamentaria importante, pero obviamente de ahí en adelante cambió el offside,
cambió el tema del pase hacia atrás al arquero y sobre todo cambió la regla que en mi opinión más ha cambiado el fútbol, los 3 puntos por triunfo, ¿no? Que ha obligado prácticamente a todo el mundo a no conformarse con el empate, sino a ir a buscar el triunfo siempre. Curiosamente, un duelo del partido iba a ser Bertini con Pelé, 10 contra 10. Claro, Italia hasta ese partido había siempre marcado con un líbero, Chera, ¿no? Y con los marcadores Burnic, Rosato y Bertini, a hombre. Acá se resbaló justo al momento de pegarle. Rivelino, que tenía una zurda impresionante, sobre todo con el interno le daba una rosca bárbara. Acá perdió el pie de apoyo, se resbaló y por eso el remate no fue tan eficaz. La salida es de Gerson, el control de Brasil en el minuto 4 de la primera parte en el DF, en aquel momento Ciudad de México. Hoy la altitud que ya comentaremos, también juega su partido. Centro de Carlos Alberto para Tostao. Burnic cerrando y enviándola al córner. Habrá otro intento de Brasil por arriba. También colaboraba entonces Rosato cerca de Tostao, que tuvo un retiro prematuro por un tema en el ojo, una lesión en la retina. La salida de Mazzola, el anticipo de Beraldo. Con la derecha con la inhábil supuestamente y Albertosi, que respondía bien por el arquero italiano. Bueno, te decía de la dificultad que tuvo Italia en este partido. ¿Por qué? Porque esta idea del líbero y triple marca hombre con 5 jugadores ofensivos que presentaba Brasil era bastante más complicada. Facchetti Gersinio encaraba al 7, otra vez Facchetti firme, el central, pero el árbitro alemán, Lechner, marca falta para Brasil, teniendo en cuenta a Pelé, a Carlos Alberto, a Rivelino. Medio gol para Brasil en el comienzo del partido, en la final de México 70. Bueno, ya habían hecho, ¿no?, goles de tiro libre con un Rivelino que le pegaba muy fuerte al palo del arquero. Volverá a practicar ese tipo de remate. Estaba Gerson, otra zurda impecable, la derecha del Rey Pelé. Bueno, Albertosi arma la barrera como para que remate un zurdo, es decir, protegiendo el poste a su izquierda. A ver cómo termina esta. Va Pelé, pasa Pelé, Rivelino. Le decían patada atómica. Bueno, se le fue el pie a Rivelino en cuanto a potencia. La barrita de Fortaleza se excedió a nivel rojo. La mandó bien alta. Y Albertosi entonces le da salida a Italia. No me digas que también sabe de PlayStation. Claro que sí. Muy bien. Soy un especialista en mandarla por arriba del arco, por eso lo tengo claro. Va subiendo Burnic, la quería Rosato. En defensa de Brasil en la saga central, Brito y Piazza. El cambio de lado de Clodoaldo. Yo el consejo que le doy a todo el mundo de mirar con atención la actuación del número 5, porque realmente se tuvo que multiplicar en la mitad de la cancha para recuperar. Ahí está Mazzola, el del Inter, buen futbolista. También con una historia muy particular, Vito, porque su papá falleció en el accidente de Superga, ¿no? Sí. En aquel plantel del Torino, ya la estaremos recordando. El mítico Valentino Mazzola. Valentino Mazzola, que forma parte del Museo del Torino que estuvimos visitando en la final de la última Champions, obviamente con un papel protagónico. En aquel momento Sandro tenía 6 años cuando se produjo el accidente, el choque del avión, ¿no?, contra esa colina que habita en Turín. Sí, la maldita niebla. Sí. No. Y un accidente que además de costarle la vida a todo el plantel, a los dirigentes, a varios periodistas, varios colegas estaban. Además, para Italia tuvo el valor de un quiebre, ¿no? Porque Italia antes de la guerra venía dominando el fútbol mundial, 2 mundiales y una medalla de oro olímpica del 36, y ese equipo era la base de la selección italiana. La pegada de Rivelino, está excedido en potencia Rivelino con la zurda que intentó en ese lanzamiento Roberto, que tenía papás italianos. Sí. No es Rivelinho, es Rivelino, porque se escribe con doble L, ¿no? Rivelino, sí. Es Rivelino. Y en Brasil le sacaron una L. Y se lo arreglaron. Sí, lo hicieron portugués el apellido de Rivelino.
con claro acento italiano, pero con un fútbol 100% brasileño, ¿no? En su historia, un futbolista, para que ustedes lo sigan, admirado por Diego Armando Maradona y varias veces subrayado en cuanto a la técnica por Diego, que se fijaba mucho en la zurda de Riverino. Italia se fijaba en la derecha de Facchetti, enorme futbolista. Tostao. Bueno, el Diego tenía 10 años acá, ¿no? Porque él es de 60, ¿no es cierto? Así que tenía 10 años y seguro que miraba, ¿no? Allí está Jairzinho, aparece encerrado, la marca de Facchetti firme, el capitán. Un defensor con capacidad de gol, Facchetti. Sí. En realidad, Facchetti era uno de los precursores de eso de los laterales que pasan mucho al ataque. En este partido también Carlos Alberto cumplía esa función y lo hacía muy bien del lado de Brasil. Pero acá Facchetti no tuvo oportunidades de mostrar esa faceta de su juego, toda vez que le tocó Jairzinho por ese lado, que le creó dolor de cabeza bastante importante. Italia venía de jugar esos 120 minutos tremendo con Alemania, quedaron en la historia del fútbol. El partido del siglo para muchos. Y bueno, la FIFA lo eligió. Bueno, acá ni siquiera amarilla, eran otros tiempos. Ahí estaba Clodoaldo, ¿no? Además, un Clodoaldo a veces expuesto a esto. Sí, en esa cobertura amplia que tenía que realizar en el mediocampo. Una salida impetuosa. Ni siquiera amonestación, marcaba a Vito. La carga aérea por parte de Italia. Una de las chances para el equipo italiano era esa. Vito sacaba, Clodoaldo, que tranquilamente permitía esta salida de Brasil. Otra vez en escena el 5 que se multiplicaba en la zona media del scratch. Un conjunto que había ganado en el 58 y en el 62, con participación estelar de Pelé en Suecia y con poca participación del Rey lo en quebraron Chile 62. en el segundo partido, contra Checoslovaquia, ¿no? Lo quebraron y ahí no pudo participar, así todo. Brasil logró ganar. En cambio, Italia venía de una serie de desilusiones. Carlos Alberto, su pegada, Albertosi que da muestra de seguridad, pero Italia, Vito, también, vale decirlo, llegaba con el título de campeón de Europa, sí, había ganado la Euro del 68. En el 68, si bien con una victoria por sorteo, ¿no? Por monedita contra Rusia en semifinales, ¿no? Se tiró la moneda, porque no existía la definición por penales, y bueno, y tuvimos la suerte de elegir cara y que saliera cara, ¿no? Iba Bolinsenia y en la final, en aquel momento con otro método de competencia, hubo replay, se tuvo que repetir. Empató Italia 1-1 con cierto susto en el partido y luego lo termina ganando 2-0. Sí, en la segunda repetición. Contra Yugoslavia en aquel momento, ¿no? Integrada, goles de Anastasic y Riva para definir aquella Euro del 68. El primer partido 8 de junio, el segundo 10 de junio. Hoy sería inviable, ¿no? Algo así. Sí, jugar en 48 horas dos finales, no. Bueno, por algo se inventó después la definición por penales, ¿no? La aparición de Clodoaldo, no había cortocircuitos en el ataque de Brasil. Facchetti, Chera, la querida Rosato sale de esta manera, Desisti. La quiere delante Boninsenia, también la pedía Gigi Riva. Atención con Italia que busca el primero. Ahí está Riva. Bien ubicado otra vez Félix, dando muestras de garantías el criticado arquero de Brasil. Sí, acá fue bastante central el remate de Riva. Boninsenia le protestaba porque quería una devolución. Se había abierto hacia su izquierda el delantero de Cagliari, que había salido campeón con Cagliari, junto a Chera, también Domenghini jugaba en ese equipo. Cagliari fue campeón en la temporada 69-70, ¿no? Exacto. Un recordadísimo título de Cagliari. Y Riva era un símbolo. Sí, era el gran goleador, ¿no? Lo extraño es que Riva había nacido bien en el norte de Italia. Sí, pero hizo toda su carrera y se quedó en Cagliari. No, quizá porque le permitían fumar en el vestuario como a Cruyff, ¿no? Ahí está Riva, excelente futbolista, iba con todo. Un futbolista también que no tuvo mayor volumen de juego y de victorias en su campaña por las lesiones, ¿no? Pues 2 veces se quebró. 2 veces sufrió 2 fracturas, por eso yo siempre digo, ojo que en aquel tiempo se pegaba de una manera, ya tuvieron alguna muestra en este partido, que ahora sería amarilla o roja directa en muchos casos,
En aquel entonces el fútbol era bastante, bueno, yo crecí con la frase el fútbol no es para señorita, que es una frase que ahora hasta resulta medio molesta, ¿no? Pero que en aquel tiempo pintaba bien lo que era el juego y cómo se sentía el juego, cómo se interpretaba. Cruzó Chera, lateral para Jairzinho, pelota en movimiento en el Azteca, Tostao. Clodoaldo, que acompaña, un respaldo permanente al 5, Clodoaldo. La quiere Gerson, un socio, la pegada con cara externa de Gerson, deriva finalmente en De Sisti. Y así va saliendo Italia. La vuelta de Jairzinho, colaborando en esa primera línea defensiva, al igual que Pelé que Tostao. Finalmente le queda más sola. Va Sandro, es el transportador. Abierto estaba Burnich. Por aquel costado, Domenghini. Adelante, Boninsegna y Riva. A ver qué hace Domenghini, mete el bochazo largo. Era para arriba, no le llega Gigi. Y otra vez la captura Clodoaldo. Este número 5 de Brasil, que jugó solo un mundial, ¿no? Excepcional 5, 20 años tenía durante México 70. Y realmente un pulpo, ¿no? Impresionante la cantidad de pelota que recupera, ¿no? A turno bajaban un poquito, ¿no? Los varios 10 que eran sus compañeros, pero en realidad ustedes van a ver que sobre todo en el segundo tiempo, cuando Brasil se adelanta mucho, el pobre Clodoaldo ahí en el medio tuvo que trabajar por 2, por 3. Falta de Gerson, la imagen del número 8 que había participado en Inglaterra. En el 66 había jugado solamente un partido. Estaba Gerson en su segundo y último mundial a los 29 años. Otra búsqueda de Italia que intentaba esto, ¿no? Probar desde afuera cuando se presentaba la oportunidad. Había subido o el bochazo para el cabezazo de los dos delanteros, o buscar el remate de media y larga distancia. ¿Boninsegna era un buen cabeceador? Boninsegna era buen cabeceador, los dos. Riva también. Quizá un poco mejor, pero Boninsegna también era un buen cabeceador. Y lo buscaba Facchetti, salía bien Félix, el puñetazo, más sola que intentaba y no podía. El rebote en Brito, Pelé. Metió la pierna indebidamente el Rey. Hay tiro libre entonces para Italia. Indirecto ha marcado el árbitro Gleckner de la Alemania Democrática a cargo de este partido final en el recordadísimo México 70. Y hay toda una historia con Pelé, ¿no? Porque el entrenador de Brasil, que se llamaba João Saldanha, no quería convocarlo, decía que no veía. Bueno, eso le termina costando el puesto a Saldaña. De hecho, en este mundial, Mario Lobo Zagallo, ¿no? Zagallo. Sí, que él lo vuelve a convocar a Pelé, porque Saldaña no lo convocaba, porque decía que no veía bien. Atención con la llegada de Italia, lo que decía Vito, buscando por arriba el conjunto azzurro. Ahí picó muy bien Rivas, saltó bien y metió todo el movimiento del cuello para darle fuerza a la torsión. La impactó apenas un poco abajo y por eso la pelota se fue arriba del travesaño. Zagallo, Mario Lobo Zagallo, que ya había ganado mundiales siendo futbolista, ¿no? Vale recordarlo. Termina siendo Estaba el primero. Estaba en el 58. Claro, 58 y 62, y termina siendo el primero en conquistar mundiales como futbolista y como DT. Gerson. Pero vale contar la historia de Saldaña, ex periodista también, que se hizo cargo de aquel equipo en las eliminatorias. Y también para meternos en el contexto de aquel momento, Gerson, otra vez con la cara externa para Pelé, se la deja a Tostao. El retroceso de De Sisti y Latina Albertosi. Qué insólito que resulta ver eso ahora, ¿no? Casi un remate al arco, el pase hacia atrás de Sisti. Tengamos en cuenta que Brasil, en aquel momento, era un país gobernado por una dictadura militar, que había invertido mucho dinero en la preparación de Brasil y que necesitaba de éxitos deportivos, como cada dictadura de aquel momento, para ir fortaleciéndose y para tener armonía o tranquilizar y conseguir cierta paz social a partir, ¿no?, del fútbol, ¿no? El famoso pan y circo. Opio, claro. Pan y circo, lo inventaron los romanos hace 2000 años más o menos. Iba Boninsegna, caía Boninsegna, no pasaba nada, Félix. Y Saldaña. Después alguna vez me tendrás que explicar cómo Argentina no clasificó, porque tenía un buen plantel la Argentina, ¿no? Del 70, buenos jugadores. Termina llegando Perú, que hizo una buena campaña y que pierde con Brasil 4-2. En cuartos de finales, Ya repasaremos el camino de Brasil hasta esta final. En el DF,
con Tostao. El centro de Tostao. Saca Rosato. También Facchetti, ¿no? En el cierre. Lateral para que Brasil. Facchetti lo sigue a Jairzinho. El centro para Pelé. ¡Gol! ¡Gol de Brasil! Bien arriba Brasil. Bien arriba Pelé. Sí, en el tercer o cuarto piso de la cancha. Con ese salto el 10. Pelé haciendo gala de su juego aéreo. Saltó el 10. Y el Rey marca la diferencia de esta manera. Brasil 1. Italia 0. Y miren la repetición, porque tiene que saltar levemente hacia atrás. Una elevación impresionante. Se sostiene en el aire esa fracción de segundo necesaria a meter el frentazo abajo, ganándole a un buen cabeceador como Burnich. Y probando Domenghini y exigiendo a un Félix que hasta aquí, ¿no?, tiene un trabajo sin fisuras. Sí, y hasta aquí Brasil sí gana, pero gana con una fórmula no tan brasileña, ¿no? El centro, ¿no? Y Pelé saltando y ganando de cabeza, pero sin mostrar hacia ahora ese juego asociado que parecían garantizar, ¿no?, tanta calidad de futbolistas juntos en las canchas. Bien, vamos a terminar la historia mientras vemos un ataque de Brasil de Saldanha, el técnico que no llega, ¿no?, a ser el entrenador en la Copa del Mundo. Había sido nombrado poquito tiempo antes para las eliminatorias, pero Saldanha, que era militante del Partido Comunista, ¿no? Sí, y no lo convocaba a Pelé. Es que no lo convocaba, lo había puesto en duda Pelé. En algún amistoso lo dejó en el banco de suplentes, ¿no? El famoso tema de la miopía de Pelé, según Saldanha, pero también se escribió en aquella época que Pelé fue uno de los que empezó con el movimiento para que lo sacaran a Saldanha. Cuando Pelé se empezó a dar cuenta que tenía algún riesgo de estar en la Copa del Mundo, dicen que inició un movimiento para que lo removieran a Saldanha. Otros dicen que en realidad fueron las ideas políticas de Saldanha, claro, bueno, lo que le costaron el exactamente, puesto, ¿no? Te iba a decir, militante del Partido Comunista, que además quedó enfrentado con el presidente Emilio Garrastazu Medici, porque dicen que el presidente le pedía a jugadores, entre ellos el atacante Darío Maravilla, y bueno, y Saldanha se negaba. Dice, yo no le pido a él que ponga algún ministro que a mí me gusta. En consecuencia, todo esto, la combinación de factores, terminó sacando a Saldanha como entrenador de Brasil y asumiendo el cargo Lobo Zagallo. Digamos que él le ofreció a la dictadura que en aquel momento gobernaba su país, le ofreció la excusa perfecta, ¿no? Al poner en discusión a Pelé, ¿no?, que era el astro, le ofreció la excusa perfecta. También se dijo en aquel momento que João Belange, que era el presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, no estaba de acuerdo con el 4-2-4 como dibujo táctico que le gustaba a Saldanha. Llega al centro, el rechazo por parte de Piazza, se queda ahí Italia, la pide Gigi Riva, se le complica, pero sostiene la ofensiva el conjunto azzurro con Riva. La derecha de Riva buscando la Bolinsenia. Chocaba Bolinsenia con la fortaleza de Brito, ese número 2 de 1,89 m, muy buena presencia. El de mayor capacidad física, decían, y potencia en el conjunto de Brasil, que contaba con un Carlos Alberto también de muy buena envergadura, ¿no?, para ocupar la banda, y muy buena pegada ante todo. Muy buena pegada y aparte rapidez. Sí. Quizá el primer lateral brasileño que después han tenido una verdadera escuela en ese sentido. Para mí, el mejor lateral que vi fue Cafú, ¿no?, en general. Pero ustedes mírenlo a este Carlos Alberto, que tiene cosas similares. Y sobre todo en ocasión del gol, ¿no?, la carrera que hace, impresionante. Ya lo veremos. Tostao jugándola para Pelé y gana Brasil 1-0. 22 de esta final que estamos recordando con Vito de Palma. Ingresamos en el túnel del tiempo para encontrarnos con el scratch más famoso en la historia de mundiales. No hay equipo más famoso que este de Brasil del 70. Para mí. Una referencia. Y para mí a nivel de selecciones no hay equipo mejor que este. No. Si bien hay que considerar que acá estamos viendo un partido en el cual se juega a un ritmo que hoy por hoy ni siquiera en entrenamiento se juega de manera tan blanda. Se complicaba Brito, buscaba arriba, salía Félix, atento el arquero,
que se queja. Facchetti. No podía Pelé. Le va llegando a Rivelino, que ha intervenido poco. Buena de Rivelino. Continúa Rivelino. Había marcado de Sisti, no podía, pero finalmente se la queda Bertini. Bertini jugándola para Domenghini. Domenghini que arranca, cae. Hay falta sobre Domenghini. Aparentemente no. La imagen del italiano y el lateral que será para la Nazionale, que estaba perdiendo por 1-0. Un equipo italiano, Vito, que no había tenido una buena primera fase, ¿no? Le había ganado a Suecia por 1-0, gol de Domenghini a los 10 minutos. Y luego había empatado con Uruguay 0-0 y con Israel 0-0. Sí, y termina ganando el grupo gracias a la inesperada caída de Uruguay ante Suecia en la última fecha. Porque Uruguay tenía todo para ganar el grupo. Y pierde con Suecia 1-0. Y pierde con Suecia 1-0. De cualquier manera, Uruguay llegaría hasta las semifinales. Pero por diferencia de gol. Pero del lado equivocado, del lado de Brasil, ¿no? Quizá le hubiese convenido más poder llegar por el lado... Igual Alemania era un rival de envergadura y de hecho le gana después a Alemania en la final por el tercer puesto por 1-0, ¿no? Uruguay le gana a Israel 2-0. Sí. Y con el empate frente a Italia 0-0. A Italia 0-0 suma esos 3 puntos que le permiten clasificarse en definitiva, claro, y sacarle ventaja a Suecia. Pero estaba, la última fecha estaba en posición inmejorable para ganar el grupo, ¿no? Claro. No, y en cambio esa caída totalmente inesperada con Suecia. Avanza Everaldo. Va con la derecha, saca el centro. Chira que responde. Pelé en lo alto. Una garantía también. Rivelino que cae, sí, infracción. Infracción de Bertini sobre Rivelino. Se levanta el zurdo. Tiro libre para Brasil. Llega Gerson. Se aproxima Pelé. Una nueva chance. Cuánta pegada. Cuánta buena pegada acumulada en el plantel de Brasil, ¿no? Sí, impresionante realmente. Porque también Jairzinho le pegaba muy bien a los tiros libres. Pero en esta primera etapa, ustedes lo están viendo, Italia, si bien sin tener control de balón, pero logró mantener el juego bastante abierto, bastante equilibrado. Pelé para Rivelino, buena, salió, se le va larga a Rivelino cuando había salido la jugada preparada por Brasil y por Zagallo. Tiro de arco para Italia a los 25, ¿no? Quedó claro del primer tiempo. Vamos a volver a esa gráfica, Vito, te lo prometo, ¿eh? Sé que te gustaba. Bueno, aparte hay historias curiosas con esto. En aquel tiempo era la única manera, ¿no?, de hacerse visible mundialmente, era comprar esos espacios gráficos. Tanto es así que en un partido hubo una empresa italiana que compró toda la gráfica de la cancha, ¿no? Domenghini con la zurda. El rebote en Clodoaldo le quedaba a Tostao. Ahí estaba Tostao. Te iba a decir si era un falso 9, pero en realidad ni siquiera era falso 9, ¿no? Era un 8/9/10. Sí, eran todos volante ofensivo y creativos, ¿no? Volante de buen pie y de buena llegada, de buen remate, en el caso de Rivelino de Gerson. Atención con el intento de Mazzola. Saca Brito Salvador y le queda a Clodoaldo. Va el jugador del Santos. En aquel momento estuvo allí entre el 65 y el 79. Clodoaldo jugó más de 500 partidos con el Santos. Y recordemos, no pudo jugar Clodoaldo el Mundial 74 por lesión. Y a los 29 ya se retiró. Sí, se retira por una lesión en la rodilla, que no pudo salvar. Duro con Pelé al piso. En aquel tiempo se retiraban antes. Acá Pelé tenía 29 años y 29 ya era considerado un veterano. La primera amonestación en el partido. Está la imagen asociada de un Pelé veterano en México 70 cuando en realidad tenía 29 años. Ahora 29 años estás en la plenitud de tu juego y en aquel entonces ya se consideraba un veterano. Piden atención para Pelé, con malos recuerdos para él. Tanto en Chile 62 frente a Checoslovaquia como en Inglaterra 66, cuando de arranque, ¿no?, en la primera fecha pudo jugar solamente 15 minutos el Rey en un partido traumático en todo sentido para Brasil, que no tuvo una buena Copa del Mundo en el 66, con 2 caídas consecutivas, una ante Hungría y otra frente a Portugal, que lo alejaron de la chance de clasificarse a la siguiente fase y de defender la corona, ¿no? La pegada lejana,
Igual dice de Rivelino. que el Estaba Mundial del con 66... sintonía baja Rivelino, Sí. ¿no? En el botín izquierdo, porque La verdad que sí. no recordaba semejantes tanto remates. remate alejado del arco. No, te decía, el 66 dicen todo que fue, yo repito, ese no lo recuerdo bien, porque tenía 7 años y medio. Recuerdo sí una habitación de mi casa con la televisión, que en ese momento era como el tabernáculo, Sí, ¿no? sí, En sí. una casa, Sí, sí. era como el punto de y todo lo viejo, mis tíos, pero yo la verdad no entendía mucho del juego y no se veía claramente en esa primera imágenes televisivas. La búsqueda era para Boninsenia, la marca de Piazza, el saque de arco para Félix, Brasil en el 66, tiene la lesión de Pelé contra Bulgaria y luego lo dicho, ¿no? Las derrotas frente a Hungría y frente a Portugal. Pero dice que sufrió arbitraje tremendo y que fue, ese Te iba a dice que decir, fue el mundial más arreglado de la historia del fútbol, ¿no? Y a Brasil le queda la imagen de rivales muy golpeadores, ¿no? Lo castigaron mucho a Brasil en el Mundial 66 y de hecho Saldaña cuando toma... Pero también Argentina tuvo problemas en ese mundial, ¿no? Pero más que nada el recuerdo de Brasil era de rivales que iban muy fuerte. Bueno, lesionaron a Pelé de hecho y eso le costó caro al equipo en la segunda jornada y también en gran parte del primer partido. Y Saldaña cuando asume el equipo antes que lo hiciera Zagallo dijo: yo voy a convocar no solo a jugadores valientes, voy a convocar a jugadores que tienen que ser fieras a partir de ahora, para que no nos ocurra lo sucedido en Inglaterra 66. Una chance para Italia, clarísima. La preocupación de Félix, el remate por parte de arriba, le quedaba para la zurda. El intento de la Nacional que terminó de esta manera. Llegaba de Sisti en el rebote. Habrá saque de arco para Félix. Y llegamos a la media hora y por ahora la diferencia ¿cuál es? Ese muy buen centro desde la izquierda y sobre todo la elevación y el cabezazo imperioso de Pelé. Un chispazo del enorme talento de la Perla Negra, pero en el marco de un partido hasta ahora bastante equilibrado, en el que Italia sí ha entregado el balón, pero trata de ser contundente en el contragolpe y ha tenido alguna que otra llegada, encontrando hasta ahora muy firme el arquero carioca Félix. Brasil con la salida de Piazza, la tiene Beraldo, se levanta Gerson, que conversaba no tan amablemente con Boninsenia. Otra vez Gerson, hacia él va decidido Domenghini. El pase del zurdo, la zurda de oro de Gerson, el juego de Beraldo, no hay contacto con Gerson y habrá reposición entonces para Italia en media hora de juego en la final de México. ¿Un esboce de presión alta? No, una cosa, no, nada que ver con lo actual, pero por... Bueno, ojo acá. Boninsenia. Seguían 1-0. Recordemos que en la Ciudad de México, en el DF, en aquel momento, 2.250 metros de altura media. Brasil venía de jugar mucho en Guadalajara, donde la gente disfrutó de este equipo. Pero no había altura y la pelota volaba diferente. 1.566 metros en Guadalajara, una altura distinta. Y Brasil se había preparado para el Mundial 21 días concentrado en Guanajuato, en el estado de Guanajuato, donde había una altura de 2.072 metros, ¿no? Parecida a esta de Ciudad de México. Exactamente. Allí está atacando Italia. Iba el equipo con Mazzola. Muy buena gambeta, buen regate. Otra vez Mazzola le pegaba con la zurda, cruzaba dejando la piel Gerson y también aparecía Brito y se salvaba Brasil en un partido que, como decía Vito de Palma, hasta el minuto 31 marcaba paridad en el desarrollo. Bastante equilibrado. No, cada uno con su estilo, pero bastante equilibrado. También hay que recordar, bueno, vamos a ver el tiro de esquina primero. El centro de Sisti sacó Félix. Bueno, Italia remató con certeza más veces al arco que Brasil. Hablo de la certeza de acertar, ¿no? La meta de Félix, que tuvo que trabajar bien ubicado y sobrio hasta esta altura del partido con la victoria del conjunto de Carlos Alberto. La pasaba Carlos Alberto, juega Jairzinho, Clodoaldo. La pide Jairzinho, ahí está Clodoaldo, el del Santos, el taco para Carlos Alberto. Y ahí se vio un primer plano de la pelota. Por primera vez había un patrocinador y una pelota, la Telstar, la famosa Telstar, la de pentágono negro y hexágono blancos. ¿La tuviste? ¿No? Sí, como claro. Eso. No, si bien cuando yo era chiquito la que iba más de moda se llamaba Super Santos, ¿no? En honor al santo de Pelé. Hablando del Santos de Pelé, la falta del Rey, sí, falta del Rey sobre De Sisti. Bravo Pelé, ¿no? En los choques.
Y le habían pegado tanto en Sí. su carrera, ¿no? Que había aprendido él también. Centro de Clodoaldo para Pelé. Era peligrosísimo eso. Con la llegada del Rey y su juego aéreo. La imagen de Edson Arantes do Nascimento. El nacido en Tres Corazones, en Minas Gerais. Y con respecto a lo que decíamos antes de ser un jugador veterano a los 29 años, efectivamente ya Pelé en esta fase de su carrera no mostraba ni siquiera destello de lo que había sido Claro. su momento de gloria, ¿no? Él cuando fue realmente imparable fue en el 58, porque no lo conocía nadie y la verdad que sorprendía con ese talento, con esa elasticidad muscular, ese cambio de ritmo. Sale Clodoaldo. Pelé, que en el 58 recién asomó a la acción. 16 años. Sí, en el tercer partido, 17 años. 17 años. Corre Jairzinho, el huracán Jairzinho, el juego de Pelé, buena bola para Tostao, se quedó sin ángulo, le pegó con la derecha. La cobertura de Rosato y la salida entonces de la Nacional por el medio. Tesisti, abriéndola para Mazzola, que se movía por el ancho del campo. Va corriendo y acompañando Domenghini. Bien por Everaldo, con clase salía el lateral por izquierda de Brasil. En el medio, como de costumbre, apoyando Gerson, pidiéndola a Rivelino. Abriéndose Carlos Alberto. La recepción del lateral, el pase de Carlos Alberto para que juegue Roberto Rivelino. Ahí está el zurdo. En zona de impacto Rivelino, le dio Rivelino, que no estaba bien calibrado, indudablemente, Vito, pero lentamente se va acercando Rivelino al arco, ¿no? Y acá no le pegó tan mal, le pegó con la parte externa. Le tomó demasiado comba, pero bueno, había hecho muy bien la fase previa, la gambeta, el enganche hacia adentro para liberar la zurda. Ahí estaba Gigi Riva, la figura del Cagliari. Le pide disculpas Brito al buen jugador Gigi Riva. Bueno, Riva era otro que había sufrido mucho, porque las dos fracturas fueron por golpe en el caso de Riva, ¿no? Así como Pelé, las dos veces que lo quiebran, las dos veces fueron golpes, Ahí está Riva, que había estado en el Euro del 68, se había consagrado con Italia. Luego Riva tuvo durante mucho tiempo el cargo de director nacional de fútbol, ¿no? Director del seleccionado. Todavía. ¿Lo tiene todavía? Creo que todavía está, y te digo de Mundial. Yo había leído que en el 2013 lo había dejado. En el 2006, Sí. en el Mundial del 2006, todos los periodistas fumadores, ¿no? Siempre estaban cerca de Riva, Claro. porque él no le importaba nada y se prendía el cigarrillo en cualquier lado, y entonces si lo hacía él es como que habilitaba a todo el mundo, ¿no? Pero dicen que en esta época del Mundial 70 en el vestuario fumaba, en el entretiempo fumaba, entre un tiempo y el otro se prendía un cigarrillo, cosa hoy sería impensable. Cruz hacía lo mismo. Buscó Carlos Alberto a Pelé, no lo encontró. Habrá saque de arco para Albertosi. Gigi Riva, que para que uno dimensione lo que significó como futbolista en el seleccionado italiano, terminó con 35 goles en 42 partidos. O sea, un gran promedio. Y creo que todavía es el máximo anotador con la camiseta de Italia. En cuanto a porcentaje, Sí, seguramente, sí. ¿no? Y a promedio. Creo que esos 35 nunca han sido superados. No, en aquel tiempo se jugaba mucho menos que ahora también. Messi y Cristiano Ronaldo han cambiado todo parámetro de goleo, Sí. ¿no? No, pero pero 35, en 42 para aquella época era una enormidad. Era lo que hoy sería un buen promedio para Messi y para Cristiano Ronaldo. Exacto, exactamente. Jairzinho, el pase de Jairzinho, volvía más sola, le quedó a Pelé. Ahí está Rey, enganchó hacia adentro Rey, pero se encontró con Burnic. Firme Burnic, vuelve Beraldo, se reacomoda Brasil. Además, 35 en 42 en una Italia que no brillaba por su juego ofensivo, que era más bien un equipo sólido. Acá Atención que va Italia con Boninsegna, cruzó Brito, Boninsegna para empatarlo, gol. ¡Gol! ¡Gol de Italia, que lo merecía, ¿no? A esta altura del partido, 37 minutos, había inquietado, había llegado hasta el arco de Félix, en este caso defensa abierta de Brasil y partido que se abría en cuanto al desarrollo, porque Italia se lo empataba a Brasil, todos abrazando a Boninsegna, el autor de la igualdad en México 70, sí,
Italia y Brasil estaban 1 contra 1. Y un Brasil auténtico, un golcito no se lo niega a nadie, ¿no? Acá otra vez un error en la salida, es el propio Boninsegna el que roba el balón y después arriba hace un saltito para dejarlo patear porque se dio cuenta que estaba mejor ubicado el compañero. Digamos que de alguna manera se puso justicia en el marcador. Lo llamativo es que Italia lograra remontar un resultado. Quizá apresurado Félix en la salida. Sí, quizás apresurado. Lo que pasa, gana doble rebote Boninsegna. Tiene una pizca de suerte la dinámica de la jugada, lo cual de alguna manera lo asuelve al arquero. El centro de Rivellino, el puñetazo fortísimo de Albertossi. No podía Gigi Riva con Everaldo. Y la ayuda de Clodoaldo. Mano de Rivas y tiro libre entonces para Italia en 38 minutos. La Nazionale buscando algo más antes del cierre del primer tiempo. Brasil había arrancado esta Copa del Mundo con una victoria contundente sobre Checoslovaquia. Si bien en el parcial estuvo 0-1, conectó Pelé, sale Albertossi y se queda con la pelota el arquero italiano. Enrico Albertossi, de 30 años, que estaba en su tercera Copa del Mundo. Claro que en el 62 no había jugado. También estuvo en el 74, pero 74. Tampoco jugó. Ahí está atacando Domenghini. Cruzó bien Piazza. Completó Everaldo y la bajó con clase y con tranquilidad Rivellino. Cerquita Gerson para transportar así, con esa zurda de oro. Una gran influencia para Gerson fue Cicinio, integrante del equipo del 50, que era muy amigo de su papá. Carlos Alberto, hablando de Gerson, otra vez en escena Gerson para la zurda, enganchó, no pudo. La vuelta salvadora de Bertini en la cobertura al 10, muy preocupado por todo lo que pasara en esa zona. Habrá tiro de esquina entonces para Brasil. Y esta Italia, ¿no? Mucho todavía la liga en la Italia del 70 con la idea de catenaccio, pero ¿por qué? Porque los equipos que dominaban en Europa, Inter y Milan, sí jugaban un esquema bastante catenacciaro, como decimos nosotros en Italia. Pero el Cagliari. Acá, no, el Cagliari, a ver. Centro de Rivellino para Pelé, otro salto del 10. Muy alta la bola en este caso. Más sola que sale. Ahí está el del Inter. En el banco estaba el bambino de oro Rivera, ¿no? Sí. Si jugaba más sola, no jugaba Rivera. Facchetti, otro símbolo del Inter. Boninsegna que hacía el aguante y jugó bien para arriba. Y acompaña a Boninsegna e Italia busca más. Italia para pasar al frente con Gigi Riva por afuera de Brito. Seguro, Brito. Corner para Italia. Te decía, Rivera había sido clave. No, era corner. Sí, era corner. Pero acá hay dos jugadores en el piso. Boninsegna y Carlos Alberto. Te decía, Rivera había sido clave, no solo por el gol ante Alemania, sino porque Italia había mejorado mucho el rendimiento en los segundos tiempos. Por ejemplo, con México perdía 1-0 y termina ganando 4-1. Ahí hace un doblete Riva y también hace un gol Rivera, un muy bonito gol, por cierto. Y ante Alemania termina siendo decisivo. Pero ¿qué pasa ahí? Que como ante Alemania, Valcareggi administraba con la balanza farmacéutica los minutos. Sí. Entonces, como ante Alemania, Rivera ingresa al minuto 46, pero se juegan 120 en vez que 90, muchos creen que para equilibrar eso no lo hace jugar acá al minuto 46, como se unas cosas de loco. Bueno, esto explica por qué esta selección, a pesar de haber hecho un excelente mundial, de llegar segunda ante un Brasil, ojo acá. Va Rivellino buscando Tostado por el medio, Rivellino, un amago, bien con la zurda, otra vez para la pierna hábil, Rivellino que la saca, la quería y no podía Pelé, otra vez le quedó a Roberto, y Roberto tiene la ayuda por supuesto de Clodoaldo, el hombre de respaldo permanente. Clodoaldo se la deja a Carlos Alberto. El capitán con el centro para Pelé, Tostado no, sacaba Rosato, el pase del Rey, la llegada de Gerson. Sin consecuencias, habrá saque de arco para Italia. Y viste que Clodoaldo se sumaba al ataque también, ¿no? Siendo pobrecito el que tenía que aguantar todo sobre su espalda, no perdía ocasión para tirarse al ataque también y para ir a buscar.
te decía, esta Italia dentro de todo está jugando con Domenghini, que es un alero derecho, como se decía en aquel entonces, bastante ofensivo, bastante con gol. Sí. Es la tradición después de Franco Causio, de Bruno Conti, de Roberto Donadoni, ¿no? Siempre Italia ha tenido un alero derecho de esa característica. 2-10, porque Mazzola y De Sisti los dos jugaban de 10, ¿no? Boninzeni Y Boninzeni arriba, los delanteros, así que no es una alineación defensiva. Quizá lo de defensivo estuvo vinculado a esta ausencia de Rivera, a esto de no juntar a Mazzola con Rivera, de no arriesgar un poco más a veces con el del Milan. El disparo que ataja Félix, perfecto. Perfecto, Félix. Bien el arquero, en Muy el gol bien. no tuvo nada que hacer, es decir, había salido lejos y la serie de rebote lo corta fuera de la jugada, pero por el resto se mostró firme. Ojo que la pelota viaja rápida en la altura de México. Félix en aquel mundial tenía 32 años cuando cae Tostao. Félix murió el 24 de agosto del 2012. Previamente en alguna entrevista había declarado, y escucha bien, ¿no? Cuando me muera, por lo menos me gustaría que dejen de decir que Brasil ganó aquel mundial del 70 pese a Félix. A Barbosa, aseguraba el arquero que estamos viendo, lo crucificaron por perder el Mundial 50. Y a mí, decía Félix, por ganarlo en 1970. Increíble, ¿no? Porque la verdad que lo criticaban de manera tremenda, tremenda. Cuando estamos viendo un arquero muy firme en la final. Y él decía, todos hablaron de la tajada de Banks a Pelé, ¿no? En el partido Brasil-Inglaterra, Sí. de ese Mundial, una tajada que trascendió el tiempo. Y pocos se acuerdan... Que fue la victoria más estrecha 1-0, de 1-0 de 1-0. Brasil en el torneo. Y pocos se acuerdan, decía Félix, de mi atajada ante un cabezazo de Bobby Charlton, que luego Carlos Alberto recordaba aquella atajada y otras de Félix en ese partido como claves para que Claro, Brasil le ganara a Inglaterra. No, y acá estamos viendo un arquero que sin ser extraordinario, pero se ha mostrado firme en todas las veces que lo han exigido. No, bueno, pero viste, Ahí está Pelé, había falta del Rey Pelé sobre Burnich, se queja el 10, a ver, vamos a confirmarlo. Lechner marcó infracción de Pelé a los 45 exactamente. Era una jugada muy importante para todos, para Italia, para Brasil, para Pelé, pero el árbitro de Alemania Democrática no había marcado el final del primer tiempo. a los 45 exactos, con la pelota en el aire, No. una cosa insólita, por eso se pone tan loco Pelé, ¿no? Y se va Lechner, el estadio claramente a favor de Brasil. Ya lo hablaremos con Vito en el segundo 100 y tiempo. pico mil personas. Brasil absolutamente local. Era Copacabana, la Ciudad de México. Vamos a una pausa, ya regresamos. De regreso para el segundo tiempo de Italia 1, Brasil 1. Pelé de cabeza, Boninzenia, la igualdad para la Nazionale. Y este es un momento importante del partido, porque normalmente en todos los partidos anteriores, al minuto 46, no se presentaba Mazzola y se presentaba Gianni Rivera. Pero en este caso, Ferruccio Valcareggi decide que no, que porque Rivera no jugó 45, sino que jugó 75 minutos ante Alemania, o porque lo vio cansado, o porque quiso compensar los minutos menos que tuvo Mazzola. Nunca lo sabremos. El hecho es que decide no realizar la posta que venía realizando en los partidos anteriores. Una Italia que con los 120 minutos en las piernas ante Alemania, ustedes lo van a ver en esta segunda etapa, van a jugar un rol importante, y quizá esto vuelve todavía menos explicable esa falta de recambio, ¿no? Porque era un equipo evidentemente cansado Italia. Intentó Pelé, le quedó a Facchetti, quería recuperarla. El Rey, la salida de Bertini, el control de Mazzola que iniciaba. Volvía Riverino, De Sisti, Boninzenia, corre Mazzola, Everaldo. La toma el arquero Félix, a quien le decían papel.
Gerson. Mirá cómo debe haber vivido eso, pues, Sí. por decir, espero que después de mi muerte dejen No, de echarme la culpa. Debe haber sido muy Debe haber sido tremendo, ¿no? muy intenso y difícil Sí. para él, ¿no? Como para Barbosa lo ocurrido en el Mundial 50. Lateral para Brasil. Se acercaba Tostao, que luego de dejar el fútbol por la lesión en la retina se recibió de médico. Ha sido comentarista de televisión, muy buen columnista, ¿no? Gráfico, Tostao. Rivelino, la pedía al 9, la pedía al 10, le llegaba al 5 a Clodoaldo. El del Santos también buscando la Pelé. El rechazo de Burgnich, que estaba firme junto al Rey. Jairzinho buscaba su gol, pasó Carlos Alberto, muy bueno Carlos Alberto al medio. No llegó Pelé. Casi el segundo de Brasil, Vito. Muy buena la corrida por derecha, el centro rasante, cruzó toda el área chica. Esto es lo que le había faltado a Brasil en la primera etapa, el cambio de ritmo, la aceleración especialmente por los laterales. Y una chance para Boninsenia de inquietarlo a Félix, que volvía a responder. Pero Boninsenia realmente con la derecha a mala pena se ataba los cordones, a mala pena. Ahí está Gerson. Brasil le había ganado a Checoslovaquia. Jairzinho hizo 2. Luego un gol del 7 para ganarle a Inglaterra. Frente a Rumania con algunos cambios, ¿no? 2 de Pelé y 1 de Jairzinho. En aquel partido frente a Rumania jugaron Fontana y Paulo César, que no eran habitués en el primer equipo. Sin Gerson ni Rivelino jugó ante Rumania. Contra Perú, Jairzinho volvió a ser 1 en el 4-2. Y frente a Uruguay había marcado el segundo clave. En un partido que, cuando recuerdan el Mundial los protagonistas de aquel momento, dicen que el único momento en el cual Mario Zagallo se mostró contundente, enojado, gritón y severo fue en el entretiempo del partido con Uruguay, que había empezado ganando con gol de Luis Cubilla, y Clodoaldo, muy cerquita del cierre, también marca un tanto que termina siendo decisivo para empatarlo. Jairzinho a los 76 y Rivelino a los 89, hablando de Rivelino allí en escena, Cerraron el 3-1. Un equipo de Uruguay que tenía a Mazurkiewicz, a Roberto Matosas, a Montero Castillo, al mencionado Luis Cubilla, a Hildo Maneiro, estaba Espárrago. Un equipo de Uruguay bravo, ¿no? Que llegó a semifinales y ofreció bueno, como dura toda la resistencia. historia Sí. de Uruguay, ¿no? Fiel a su patrón genético, ¿no? Salía entonces Italia. El toque de Bertini. Miraba Burgnich. La tenía Domenghini por aquel costado. Mazzola. Miraba Boninsenia. Volvía caminando Boninsenia. Llevaba a Roberto Rivelino. El pase para Jairzinho. Falta. Sí, falta, claro que sí. De Bertini. En la vuelta sobre Jairzinho, que había cruzado el campo. Jairzinho, que a usted habrán notado con respecto a la primera etapa donde jugaba siempre bien abierto por derecha, acá está jugando más como centro delantero. El centro para Pelé. Se quejaba Pelé de una marca de Burgnich antirreglamentaria. Pelé era una amenaza importante en el juego aéreo, está claro. Sí, sí. Y lo buscaban permanentemente por arriba. Era el único de esos 5 delanteros, digamos, que tenía también capacidad por arriba, ¿no? Porque los demás eran todos jugadores de buen pie, de excelente pie, pero no cabeceadores, ¿no? Y él, sin ser un gran especialista, pero acá demostró, hace un golazo de cabeza, sobre todo la elevación que tenía era impresionante, ¿no? Pelé medía 1,73 en aquel momento. No era un hombre alto, ¿no? Pero sí una capacidad. Bueno, hay que decir, a ver acá, esta jugada. Clodoaldo que cortó. Hay que decir Carlos que Alberto. la estatura promedio de los jugadores ha aumentado mucho en Es los cierto. últimos años. No, antes un hombre de 1,80 m se consideraba un hombre alto. Ahora 1,80 m es lo mínimo requerido para jugar al fútbol. Porque te iba a mencionar esta figura, que no sé si compartís si es correcta. Pelé en una parte de su carrera tenía cosas de Messi
y en otra parte de su carrera, como en esta, también cosas de Cristiano Ronaldo por el juego aéreo y esta amenaza latente que significaba cuando el balón venía por arriba. Pero estamos hablando de un jugador de 1,73 m, más cerca de Messi en la estatura, a 3 centímetros de Leo, y lejos de Cristiano Ronaldo, que es mucho más corpulento, 1,85 m. Lo que hay que contextualizar que en el fútbol de aquella época, Pelé quiebra totalmente, justamente por esa faceta Messi. No tanto por la faceta Cristiano Ronaldo. Una velocidad tenía Pelé típica para la época, cuando Albertozzi responde la prueba de Gerson. Empezaba a inquietar Brasil a Italia y Albertozzi respondía. Luego de tantas veces Riverinho, esa vez Gerson le dio otra peligrosidad de remate. Tuvo que volar el extremo defensor de Cagliari. Ahí va, la zurda de oro de Gerson, toca y acompaña, devolvía a Tostado, quería Pelé, busca a Tostado. ¿Había acción peligrosa? ¿Qué vio el árbitro Gleckner? Sí, acción peligrosa. De segunda en área cobra tiro libre indirecto. Algo que hoy no se ve prácticamente, ¿no? El tiro libre indirecto dentro del área se ve muy poco. Porque acá se ve solo cuando los arqueros la tocan con la mano y no pueden. Ha quedado casi como la única circunstancia real. Acá él interpreta que hay jugada peligrosa sin contacto. Porque si hubiese habido contacto era penal. Claro. Al no haber, en su opinión, contacto, la jugada peligrosa la castiga. La cuestión es que pone la pelota a 1 metro de la línea y eso había pasado más allá del punto del penal, ¿no? La falta. Pero bueno, que hubiese sido muchísimo más peligrosa de ahí. La chance para Pelé, la oportunidad para Gerson, no se resigna Roberto Rivellino. Estaba llegando desde el fondo Piazza, ¿no? También para un aporte, al menos no hay de la manera de jugar. No hay 9-15 ni midiéndolo en pulgada eso, no. La barrera está mucho más cerca. ¿Será Pelé? ¿Será Gerson? ¿Será de Roberto Rivellino? Intenta Gerson a la barrera. Iba Facchetti atropellando a Carlos Alberto. Sigue Facchetti, se le escapa a Rivellino. Mirá Facchetti, buen tranco del capitán de Italia. Facchetti que se la pasa a Boninsegna, busca la Nacional, el segundo. Copa del 70 en México con la llegada perfecta de Domenghini. Para lamentarse, apareció la espalda de Beraldo al borde Italia Vito de sacar ventaja en la final. Y acá el remate se iba muy ancho a la derecha de Félix. Por la deviación casi termina traicionando su primer poste. Había sido una buena jugada en velocidad de Italia. Y por primera vez en el partido vimos cuál era la característica de Facchetti, ¿no? Esa progresión en velocidad por izquierda lo había vuelto famoso. En este partido prácticamente no tuvo oportunidad de mostrarlo, pero fíjese, acá lo hace y llega a una ocasión de gol en favor de Italia. Sale Beraldo, sale Brasil, partido igualado en 1. El pase de Piazza para Gerson, libre está Clodoaldo, por supuesto. Ahora, dos cosas tácticamente ustedes habrán notado. Primero, que viene Gerson mucho más abajo para hacerse del balón. Segundo, que ya los brasileños no respetan tanto la posición de ataque, se intercambian. Sobre todo Jairzinho se está moviendo mucho más cerca del arco. Sí, Jairzinho abandonó la banda derecha, ¿no? A la cual estuvo casi atado en el primer tiempo. Quería Gerson con Tostado, termina sacando Bertini, que no quiso problema. Pero yo supongo que Mario Zagallo ahí, la cuestión le dijo, están marcando a hombres, si ustedes se mueven, le van a cruzar los hombres, le van a crear problemas de confusión, y ustedes van a ver cómo eso juega un rol importante en el partido. El arranque de Boninsegna para Italia. Estamos compartiendo con Vito de Palma en el túnel del tiempo aquella final del año 70 del emblemático equipo de Brasil que enfrentaba a la Nacional y que había llegado tras el partido del siglo según la FIFA, venciendo a Alemania en tiempo agregado por 4-3. En tiempo extra, una victoria inolvidable de Italia ante un equipo alemán que luego se consagró en el 74 y que en aquel 70 frente a Italia tuvo a Maier, a Beckenbauer, a Bertie Fox, a Overath, a Gerd Müller y a Grabowski. El capitán era Uwe Seeler, que no jugó el Mundial 74 y que estaba cumpliendo su 4ª Copa del Mundo. Estuvieron cerca, ¿no?, de eliminar a Italia y jugar vos la fíjate final. Esa Alemania, ¿no?, que finalista del 66, semifinalista del 70, mundialista del 74, solo falló en el 78, porque después en el 82 finalista, en el 86 finalista, en el 90 campeón. Una gran etapa, ¿no?
Rivellino busca su mejor posición. Sigue sin estar calibrado Rivellino. Quinto remate muy lejos del arco para el zurdo Rivellino. Ahora, dos detalles. Primero, más allá del remate fallado, la facilidad para liberar la zurda, Sí. ¿no? Y segundo, un detalle curioso, fíjese en la media baja, algo que eso no se ve más. Ya en el segundo tiempo empiezan a aparecer, es un clásico síntoma de cansancio, empiezan a aparecer la media baja. Iba Mazzola intentando también Italia con el jugador del Inter, con Sandro, que recordemos estaba en su segundo mundial entre el 60 y el 77. Sandro Mazzola fue jugador del Inter, ganó 4 ligas, 2 Copas de Europa. Un hombre que dejó huella, ¿no?, en el equipo Sí. nerazzurro. Ese equipo nerazzurro va de memoria. ¿Te acordás? Sí. Era el equipo símbolo, A así. ver, ya me lo decís. Luego de esta, sáscate con todo. Bertini lo taló a Roberto Rivellino. Ja, qué golpe, ¿no? Bueno, lo decía Vito de Palma. En aquel momento al fútbol, Se permitía pegar de Sí. otra manera. no te digo que se jugaba así, pero se permitía esto. No me digas que no hubo amonestación para Bertini. No, Bertini ya estaba amonestado. Había sido amonestado en la primera etapa por una falta Correcto. contra Pelé, ¿te acordás? Sí. Entonces esto acá bordeó la roja. Bueno, el arquero era Sarti. Vos sabés Esto que ya no era me- naranja sin era- tarjeta sí, anterior. naranja fluo. Sí, era claro. eso, no. Bueno, vos sabés que no me acuerdo del lateral derecho de esa Inter, pero era Sarti al arco, Facchetti lateral izquierdo, Guarnieri A ver, permítime. Pelé a cualquier lado. al unisola, pelota del Rey Pelé. Tiro de arco para Italia, sí, tranquilo, dale, dale. Guarnieri y Picchi eran los dos centrales. Bertini, el que está jugando acá, era el volante central. Después jugaba el español Suárez. Suárez. Te lo acordarás, de 8. Jugaba Mazzola de Balón de 10. oro, si no me equivoco. Mazzola de 10. Jugaba Corso, Mariolino Corso de 11. Y el negro Jair de 9. Esa era la grande Inter. Me perdí el lateral derecho. No, ya me voy a acordar. No, Mirá, era un Lo equipo podría googlear, pero voy a dejar que tu memoria trabaje. no. Vito, ¿eh? así como esta Albertosi, Burnic, Facchetti, Bertini, Rosato, Chera, Domenghini, De Sisti, Mazzola, Ah, por Insegna arriba. Va de memoria. Tostao, Jairzinho buscando la pared, Tostao. Yo siempre me apoyo en Google el memorioso, ¿no? Sí. Tengo un gran amigo en Google el memorioso, él se acuerda de todo. De todo. Así de que todo. ante cualquier duda, No, pero Lo igual, llamo. por ejemplo, en las páginas de la UEFA está todo el historial de la Champions League, entonces es fácil ir a buscar en la década de los 60 ese equipo, esa grande Inter de Lenio Herrera, el argentino de Lenio Herrera, que después dirigió a Barcelona también. Claro que ¿no? sí. Hay tiro libre indirecto para Brasil. Como de costumbre, los candidatos en el partido no justificado, sí en su carrera y en el Mundial, Roberto Rivellino, el Rey Pelé, que parece decidido para este disparo. Otra vez se acercó Piazza, ¿no? Como marcando la jugada o el camino a seguir Piazza en comparación con Pelé. Hay tiro indirecto, a ver, Gerson con el disparo Astilla el travesaño, ¿eh? de Roberto Rivellino. ¿Con la derecha? No. No. Ya vamos a confirmar quién remató. Sí, Roberto Rivellino con la derecha. Mirá vos, Vito. estaba tan poco fino de zurda que probó de derecha. Va saliendo entonces Domenghini. El ataque de la Nazionale. Aguantando Mazzola. Domenghini, va Mazzola. Corría Everaldo, salió bien Piazza, con categoría Piazza. Wilson Piazza, el jugador del Cruzeiro, donde estuvo entre el 64 y el 79. Rivellino, más entonado por el disparo al travesaño, toca el zurdo, recibe Gerson, ataca Brasil, buscando la diferencia. El equipo de Mario Lobo Zagallo con la subida permanente de Carlos Alberto al medio, Tostao, corre Pelé, sale Albertosi. Y busca Albertosi a Domenghini, la cobertura de Brito, la imagen del zaguero central de Brasil que ya se comunica con Piazza. En el medio está Clodoaldo siempre. Hace pie Clodoaldo, se le acercaba a Boninsenia.
El pase es para Rivelino. Abierto Jairzinho, el goleador del equipo. Ahí está Jairzinho, toca el furazao Jairzinho para Pelé. Pedía falta a Pelé y se la concedieron. Se la concedieron y por eso el enojo del plantel italiano. Infracción de Burnic. La cobró Pelé. Y otro tiro libre para Brasil. Como siempre en un partido es muy difícil establecer a esta altura, casi apenas superada la hora de juego. Es difícil establecer hasta qué punto se cayó físicamente Italia y hasta qué punto creció Brasil en su movilidad. Brasil había jugado un primer tiempo casi en punta de botines. Sí. Acá ya está poniendo más velocidad, más. Por eso digo, es difícil establecer la frontera entre la caída, el bajón de uno y el crecimiento del otro. Pero el resultado claro es que Brasil está mucho más ofensivo en esta segunda. Ahí está Rivelino. Esa fue de zurda. Otro disparo lejano de Roberto Rivelino, que recibió un golpe, ¿no? En esa carrera furiosa que tuvo hacia el balón. Y Chera, que protesta porque cobró tiro libre. Como que al momento de rematar lo obstaculizaron de manera irregular y por eso el tiro libre esta vez en la media luna. ¿Le volverá a pegar Roberto? Se acerca Piazza, a ver qué determina el número 3. La deja en poder de Gerson, se acerca Pelé. Continúa con fe Roberto Rivelino, que insistimos, había convertido goles contra Checoslovaquia, por ejemplo, con una muy buena pegada, frente a Perú también. Ahí estaba Gerson, otra vez Rivelino, a la barrera esta vez. Gerson, al muro, azul. Everaldo, con la derecha Everaldo. Quiere salir bien Bertini, falta sobre el 10, cometida por Carlos Alberto, que será apercibido por Gleckner, un árbitro, ¿no?, de Alemania Democrática, cultor del siga-siga. Bueno, es que en aquel tiempo era bastante normal eso. Era la escuela dominante, ¿no?, la del siga-siga. Quiero hacer referencia al partido contra Alemania Occidental en semifinales, porque como decía Vito, un partido desgastante en lo psicológico, en lo físico, en lo deportivo. Boninzeni había hecho el primero para Italia a los 8 y había empatado Schnellinger a los 90. O sea que fue un 4-3 con el nudo de la película en los tiempos extra. Te digo que los 90 minutos fueron bastante aburridos acá arriba, llegando por el segundo poste, buscando el cabezazo. Bastante aburrido, pues Italia se pone en ventaja muy tempraneramente en el partido y después como que especula con poder aguantar y en el final empata Alemania. Al tercer minuto de descuento, Schnellinger, que jugaba de líbero en Alemania, porque Beckenbauer jugaba delante de la defensa en ese partido. Es el famoso partido con Beckenbauer. Bauer ya en los tiempos extra con el hombro subluxado, sí. Exacto. El centro para Mazzola. ¿Qué hace Félix? Con el puño se la acercó a Carlos Alberto. Y vamos a completar la síntesis de aquel partido. A los 94 Gerd Müller. A los 98 Burnic empata para Italia. A los 104 Gigi Riva marca el tercero de la Nazionale. A los 110 igual al tanque Müller. Y a los 111 Gianni Rivera salva a Italia y lo coloca el Bambino de Oro en la final. Y hay que decir en esta historia que en el empate 3-3 de Müller, ¿no?, en jugada de tiro de esquina, Rivera está sobre el poste izquierdo y cuando la pelota llega hace un movimiento muy torpe y en vez de despejarla como que se corre y la pelota se mete y Albertozzi le hace cargo. Le dice, el gol es tuyo, sí. Y él saca del medio y en esa jugada viene el gol del 4-3. No, increíble. No, fue un partido mítico, ¿no? Sí, sin duda. Así lo eligió la FIFA, buscando la Boninzenia a nadie, en realidad, el bochazo por parte de Rosato. Piazza verticalizó bien con Roberto Rivelino. Infracción de Domenghini. Se levanta Roberto, mete Jairzinho, que quería encontrarse más frecuentemente con la pelota. El tiro libre sancionado por Gleckner para Brasil. 25 por lo menos.
restan de la final de la Copa del Mundo del 70 que estamos repasando con Vito de Palma en este túnel del tiempo tan particular para encontrarnos quizá con el equipo más emblemático en la historia de los mundiales, que contaba con Everaldo y también con Jairzinho, su máximo artillero. Jairzinho, ese es Gerson con la zurda, gol. ¡Gol! ¡Gol de Brasil! La zurda de oro de Gerson, gol dorado de Gerson en la historia de este mundial, el que marcaba la diferencia, encaminando Gerson a Brasil hacia otra Copa del Mundo. Se acercó Zagallo, pidió que se concentraran en lo que seguía en el partido. Gerson estableció Vito así el 2-1. Y esto es producto de la mayor cercanía de los jugadores de Brasil al área de Italia. Brasil en la segunda etapa se ha metido mucho más en el campo rival. Los jugadores han mostrado mayor movilidad, cambio de ritmo. Y bueno, con tanta calidad en la cancha era imposible marcar a todos. Y acá Gerson realmente hace una jugada bárbara, clásica del zurdo, ¿no? Con esa diagonal del centro hacia la izquierda para buscar perfil y después el zurdazo cruzado inapelable para Albertozzi. 2-1 Brasil, Domenghini para pegarle de esta manera. ¿Qué quiso hacer? ¿Qué quiso hacer Domenghini? Hemos visto varios intentos de centros muy fuertes, ¿no? Sí. De Rivellino, de Domenghini. Aquí intentó pegarle al arco, pero... Quizá especulando sobre la trayectoria diferente en altura que tiene el balón, ¿no? Pero hasta ahora han hecho más papelones que resultados eficientes. Salió Félix, la controló Carlos Alberto. El gol fue de Gerson, que en aquel momento era futbolista del San Pablo, tras haber jugado entre el 63 y el 69 en Botafogo. Hasta el 72 estuvo el Canioto, no el zurdo, el Canioto brasileño en el conjunto paulista. 29 años tenía este jugador. Gerson, de partido prolijo y eficaz, avanzando con la pelota, lo dejaban ir a Gerson tostado. Termina salvando Rosato. También Chera en defensa. Uy, se enojaba Domenghini. ¿Y esto, Vito? ¿Qué significaba esto? Esto sería roja directa también acá, sin discusión alguna. ¿Y qué hace Kleckner? Nada, a mí no me engañan, ¿no? El gesto, no, conmigo no. A mí no me engañan. Bueno. Que se fueran. No quería auxiliares. No quería que lo asistieran. Sí, pues dice, no pasó nada. Engañado, claro. Él se era queda Pelé. Firme en su idea de que no pasó nada. De cualquier manera, la agresión existió, el empujón existió, más allá de que Pelé puede haber amplificado los efectos. Ahí estaba el Rey Pelé, buscando otro mundial, otro gol. Recordemos que en el 58 hizo el gol de la victoria contra Gales en cuartos. En semifinales marcó 3 contra Francia y contra Suecia. En el partido cumbre anotó un doblete. En lo que decía Vito con claridad, y lo marca la historia, fue el gran mundial de Rey Pelé. Si bien aquí formó parte de un gran equipo, no fue tan bueno, tan desequilibrante este mundial para Pelé como el que había jugado y protagonizado en Suecia. Allá fue realmente el hombre diferente, ¿no? El hombre que de alguna manera los europeos no tenían ni siquiera idea de cómo marcarlo a un jugador así, ¿no? Porque nunca se habían enfrentado con una verdadera pantera, ¿no? En sus movimientos. Pelé terminó en partidos oficiales con el Scratch, con la Canariña, con 77 goles en 92 partidos. Buen promedio. Sí, buen promedio. El primero se lo hizo a la Argentina en la Copa Roca del año 57, en la caída frente al albiceleste por 2-1. Pelé, el vuelo del Rey, aterrizó forzado por Domenghini. Y el árbitro no le creía mucho a Pelé, ¿no? Otro gesto como diciendo, apúrate, que muevan el balón. Úpale, un disparo que se estrelló en Rivellino por parte de ¿quién? ¿De Domenghini? No, de Bertini. A Bertini, sí. Bueno, están viendo en la jugada anterior, por ejemplo, que se encontraba Facchetti en la media luna, es decir, ya la defensa italiana había perdido mucho las referencias y se encontraba bailando. Es decir, ¿a qué le digo bailando? Es decir, tratando de tapar los agujeros a último momento, sin posibilidad de anticipar, sin posibilidad de tratar de defender de manera
Coesa. Otra búsqueda de Pelé, bajó el Rey para Jairzinho. ¡Gol! Del goleador. ¡Gol de Brasil! Para empezar a definir la final de México 70. La bajó el Rey y el artillero. El 7 de oro. El 7 de la Canariña. Jairzinho con su séptimo gol en la Copa del Mundo. El 7 hizo su séptimo y Brasil buscaba el tri de esta manera con Gerson, con Pelé y su claridad, y con Jairzinho y su gol. 3-1. Y otra vez Pelé ganando de cabeza. Y una defensa italiana ve que Facchetti, que trata de cerrar por el medio, no era la posición de Facchetti, pero esto es el problema de marcar hombre a hombre. Jairzinho aparece acá como 9 y su marcador personal obligado a seguirlo. Después los italianos protestan por unas planchas, pero la verdad es que acá otra vez ganó claramente de cabeza Pelé. Jairzinho aprovecha muy bien eso de marcar a hombre por parte de Italia y casi se mete entre arquero y defensor para anotar el gol que prácticamente cesa esta final. Ahora, acá Ferruccio Valcareggi, 71 minutos, si lo quería hacer ingresar Rivera, este era el momento. Exactamente. ¿No? Recién sufrido el 3-1, ya con el partido en problema. Difícil pensar que haya otro suplementario con este marcador. Clodoaldo se animaba al 5. Rivelino. Ahí está Roberto. Buena de Roberto. Un hachazo. Bien por Rivelino, un poco de magia más con la zurda mágica de Rivelino. Otra zurda mágica, Gerson, donde estaba ubicado Albertosi. Empezaba a tirar flores Brasil. Y acá empezamos a ver este gran Brasil, ¿no? Que hasta este momento había quedado bastante atraspado del trance agonístico contra Italia y que ahora con resultado a favor se puede florecer y mostrar toda la enorme calidad que tenían sus intérpretes. Había marcado el territorio Brito muy firme en la marca ante el intento de Gigi Riva. Se la dejó Clodoaldo a Carlos Alberto. Jairzinho haciendo un gol en cada partido disputado en esta Copa del Mundo. Ahí va Jairzinho que toca y acompaña a Tostao. Cae Jairzinho. Otro tiro libre para Brasil. ¿O no? ¿No hubo falta de Facchetti, Vito? No hubo falta. No. Bueno, el árbitro ya estaba bastante... Había empezado como siga y ya a esta altura ya estaba bastante... Ese es Bertini. Intento de la Nazionale para achicar la diferencia. Gerson casi de casualidad permite la recuperación de Piazza y de Brasil. Un Jairzinho que decíamos había marcado entonces contra Checoslovaquia. 2 hizo con Checoslovaquia, exactamente, si no me equivoco, el gol de la victoria contra Inglaterra. Y después 1 en cada partido. Exactamente. Gol frente a Rumania, gol frente a Perú. Hay que mencionar también aquel equipo peruano que perdió 4-2. Alberto Gallardo hizo 1. Pero jugando muy lindo fútbol. Sí, Teófilo Cubillas hizo otro. Chumpitaz, Mifflin, Roberto Chale. Entró el Cholo Sotil en aquel juego con la victoria de Brasil por 4-2. Y el mejor rendimiento de Tostao, que marcó un doblete. Rivelino hizo el primero. Caía Roberto. Vemos al 11. Tiro libre para Brasil. También empezaba Roberto Rivelino a estar más fluido, sí, ¿no?, en el juego. Bueno, la gambeta siempre le salió. Ese amague de Garrincha, pero del otro lado, ¿no? Siempre le salió. Y siempre logró crearse espacio para explotar su zurda. Con poco resultado, porque no estuvo preciso en el remate. Bertini lesionado. Lesionado y acordate con anaranjada sí, fluo. Exactamente. Modificación entonces en Italia, la salida de Bertini. Y se prepara a ingresar otro número 10. Este jugaba del Napoli, Antonio Giuliano. Era un 10 no tan habilidoso, un 10 tipo Fabio Capello, para entendernos. Que no había jugado ni un minuto en la Copa del Mundo. Ni un minuto. Y acá lo hace entrar en una final que está perdiendo 3-1, ¿no? Y está poniendo un 10 en lugar de un marcador, de un volante de contención. Otra pelota de Pelé que aluniza
en Ciudad de México. Insólito, ¿no? Sí. La cantidad de remates, porque no estamos hablando de cualquiera, No. estamos hablando de Pelé, de Rivelino. Pelé, de Rivelino, y pelota que se van a la segunda bandeja. Decía, no, realmente insólito eso, ¿no? Porque ahora sacó un volante, el único volante realmente de contención que tenía Italia en la cancha, para poner a otro número 10, entre comillas, y deja fuera lo que había sido hasta ahora su gran carta del triunfo. Vos fíjate que ahora con ese nuevo esquema, Chera se adelanta un poco y va a jugar delante de la defensa en vez que como último hombre. Iba Mazzola, el intento era de Italia hasta ahí. Bueno, otra particularidad del ingreso de Antonio Giuliano, no solo que no había jugado ningún minuto en la Copa del Mundo del 70, sino que había integrado el plantel del 66 y no había jugado tampoco ni un solo minuto, y fue convocado posteriormente a este Mundial para la Copa del Mundo del 74 y no jugó. O sea, estuvo en 3 mundiales y jugó esta media hora acá, no, ni siquiera 20 minutos. 20 minutos para el futbolista que, como decía Vito, habitaba en el Napoli. De hecho, estuvo entre el 62 y el 78 como futbolista del conjunto napolitano. Y los hinchas italianos vivieron esta circunstancia, ¿no? El hecho de que no hubiera ingresado Rivera como había pasado hasta ahí, y que ni siquiera lo hiciera ingresar después del 3-1, que eligiera a Giuliano, que no había jugado ni un partido. Entonces, todo eso provocó que, a pesar de haber sido un brillante segundo Italia, de venir de muchos años de eliminación en primera fase a mano de Corea del Norte, de Chile, Italia volviera y fuese recibida con huevo podrido de tomatazo al aeropuerto. Increíble, perdiendo con este Brasil. No, todo debido a esa decisión de Valcareggi, ¿no? Que provocó una polémica enorme. Y entonces, como ellos llegan 48 horas después de la final en Italia, en esas 48 horas se montó una caldera infernal que provocó que al aeropuerto lo estuviesen esperando con tomate podrido y huevo. Increíble. Ahí está Gerson profundizando para Rivelino. Casi pif de Roberto, le quedó ideal para la zurda. No pudo el gran Roberto Rivelino. A esa altura ya Italia está muy jugada hacia adelante, pues obviamente un 3-1 abajo. La posición de Chera ha cambiado con respecto a lo que era anteriormente. Y acá va Bolinsenia intentándolo. El cruce salvador de Brito. Hércules Brito. Firme el zaguero. Uno de los bastiones, ¿no? De este Brasil también. No, efectivamente de este Brasil la parte más frágil era la parte defensiva. Vos fíjate que Italia le ha llegado varias veces, ¿no? Por más eso que la parte defensiva, esa zona delante de la línea de 4 en la parte central, ¿no? Porque ahí el pobre Clodoaldo tenía que hacer horas extra para tratar de ir tapando. Y por eso también la polémica en Italia, porque Rivera era un jugador muy ofensivo, un muy buen pasador. Jairzinho, Pelé, Tostao, Pelé, Albertosi, una pared más, igualmente estaba offside, ¿no? Sí, estaba offside. Pero una muestra de lo que eran Pelé y Tostao tirando paredes. Hablando de Tostao, retrocedió al igual que Rivelino. Ese es Gerson, ahí está Clodoaldo. Así juega Brasil, Jairzinho. Jairzinho, que en aquel momento estaba en el Botafogo, ¿no? Jugó entre el 59 y el 74 en Botafogo. Un Jairzinho que luego tuvo un paso por el fútbol sudamericano. Jairzinho para Tostao, entraba Pelé, no podía. Va surgiendo entonces Chera. Ahí estaba Piazza. Jairzinho jugó o pasó por Portuguesa de Venezuela. A los 36 años jugó en Jorge Wilstermann de Bolivia, con Raúl Pino, el chileno, como técnico. No le fue mal, ganó una liga, jugó Copa Libertadores. Y a los 37, en su último club, jugó para 9 de octubre de Ecuador. Y se clasificó a la liguilla jugando para ese equipo. Allí está Giuliano, ¿no? Mazzola. El rechazo de Brito, entraba Giuliano. Quiere Gigi Riva. Utiliza la carrocería. Se queda Italia, Giuliano otra vez.
Domenghini, que se animó a acompañar. Nada. El partido continuaba 3-1 para Brasil, un partido que a esta altura estaba resuelto. Estaba resuelto, no, realmente, por más que la parte más débil de este Brasil estelar fuese justamente la parte defensiva, sobre todo la parte de filtro en la mitad de la cancha, ¿no? Italia ya no tenía las energías como para instalarse en la mitad de la cancha arriba, además porque en cuanto a manejo de pelota, ¿no? La verdad que Brasil tenía una calidad impresionante, muy difícil ir a presionar, ir a obligarle al error. Domenghini tiraba una patada al aire, no podían con Jairzinho, tampoco Facchetti, Jairzinho para Pelé. El rechazo de Rosato, ahí está Roberto Rivelino, el jugador del Corinthians en aquel momento. No podía el zurdo, igualmente le quedaba el Jairzinho, el respaldo de Carlos Alberto, otro de excelente pegada, cambiando de lado para que juegue Beraldo. El pase de Beraldo, se soltaba Gerson, va el zurdo Gerson, el centro de Gerson para Pelé, no podía Tostado, no acompañaba al Rey, tranquilamente entonces en la salida Facchetti. Facchetti y Mazzola, que iniciaba la ofensiva ya en campo rival, cerquita arriba. Ahí está Mazzola, verticalizando con Riva. Cubría a Brito, la salida de Félix. Esa faceta del juego, Mazzola era 10, pero era un 10, para hacer un ejemplo moderno, más parecido a Kaká, ¿no? Un 10 de progresión, de velocidad, casi un atacante sumado. En cambio, Rivera era un 10 más riquelmesco, ¿no? Era un 10 más de pase, de asistencia, de visión de juego, de lucidez en eso. Tostado, Pelé, había subido Carlos Alberto, que había comenzado a incursionar más en ataque, ¿no? Se soltaba con mayor frecuencia Carlos Alberto. Bueno, aprovechando que Italia estaba tocado en lo físico y también en el resultado. Domenghini se la dejó a Mazzola, Mazzola jugó con Gigi Riva. La salida de Piazza, el control de Molinsenia. El ataque era el Nazionale buscando achicar la distancia. En el DF, centro Molinsenia, rebote en Clodoaldo. Llega Jairzinho, el Furazao permitió el pase de Tostado para Clodoaldo. Se soltó Clodoaldo. A ver cómo resuelven. La tiene Pelé. La tiene Pelé. Apareció Rey. Ahí está Edson. Edson que ve picar a Everaldo. Everaldo con su zurda. Al fondo Everaldo. Muy larga Albertossi. Hubo choque de Everaldo con Albertossi. A ver qué sanciona Kleckner. Tiro libre para Italia. Pero vos fíjate que también, ¿no? Es casi la primera vez que lo vemos a Everaldo llegar hasta el fondo en una progresión. Brasil, especialmente en la primera etapa, a mí me dio la impresión que respetara mucho a Italia, que mantuviera el ritmo bajo, que tuviese miedo de las contras de Italia, de la velocidad, del contraataque italiano. Cobró córner, ¿no? Cobró córner, Vito. Bien, entonces Brasil se quedó ahí. La llegada de Clodoaldo, ahí está Roberto Rivelino, el envío de Roberto fuerte para Pelé, el balón que cruza el área, nada, lateral para el conjunto italiano. Tanto Brasil como Italia, hasta aquí en la historia de mundiales, son los únicos países cuando a la cancha entró el Bambino de Oro Rivera. Te iba a decir que son los únicos países que han ganado mundiales de manera consecutiva. Italia 34-38, Brasil 58-62. Exactamente. Y acá llegaban justamente los dos con 2 mundiales ganados. Y entonces el ganador se iba a llevar la Copa Rimet, ¿no? Luego robada, el trofeo, ¿no? Luego robada. Era una copa toda de oro, ¿no? Sí. De oro macizo. Pero estaba en juego el trofeo ya definitivamente. Claro, porque el trofeo quedaba a quien ganara por tercera vez. Y los dos que llegaban tenían 2 mundiales. Riva, el juego de Rivera, futbolista del Milan, en la cancha, el Bambino de Oro, el adorado, los últimos, ¿no? 6 minutos. No se lo perdonaron a Ferruccio Valcarecci. El Golden Boy, le decía. Ahí está Mazzola, la pedía Domenghini. Desesperado por rematar Domenghini. Nada. Vos sabés que el más famoso periodista italiano en aquel entonces se llamaba Gianni Brera.
¿no? Un hombre bueno, en aquel tiempo se escribía, ¿no? El periodismo era escrito fundamentalmente, poca radio, Sí. había poca televisión. No, y él era el mayor crítico de Rivera, pues decía que tenía físico de monje y no de jugador de fútbol, labatino le decía, ¿no? No. Y de hecho también él cayó en la volteada de la polémica, ¿no? Porque, digamos, se consideró el ideólogo, ¿no? De esa exclusión decidida por Ferruccio Valcareggi justamente en el partido más importante. Rivera jugó 4 partidos en esta Copa del Mundo, en ninguno fue titular. Era el tercer mundial para Gianni. Cuando quería a Giuliano y no progresaba. Le quedó a Piazza, tocó Clodoaldo. Apareció Pelé, 41 marca el reloj. Gerson con Clodoaldo. Bien, muy bien por el 5. Agigantándose, cubriendo toda la cancha. Rivelino, la zurda de Roberto. El control de Jairzinho. Ataca Brasil. Sigue el 7 Bravo, el Rey Pelé, hace la pausa, llega Carlos Alberto, otra aventura ofensiva de Carlos Alberto, gol. ¡Golazo de Brasil! ¡Golazo de Brasil! Tratamiento prolijo y eficaz de la pelota, a ras del piso, yogo bonito, sí, en estado puro. El festejo de Pelé, el pase para Carlos Alberto y el capitán de esta victoria contundente de Brasil. Carlos Alberto capitaneando al Scratch hacia la tercera Copa del Mundo. El símbolo, el resumen, me parece, Vito, el juego de Brasil. Este cuarto gol contra Italia, festejado por todo un estadio en el DF. Y el valor que tiene las pausas, ¿no? Ya vamos a ver la repetición. Después de unas jugadas coral en las cuales Jairzinho vino a jugar por izquierda y se arrastró al pobre Facchetti, todo zurdo por este lado. La pelota le llega a Pelé, que tiene la lucidez de hacer que lo más lindo del fútbol, la pausa, el Bostín sobre la pelota, cabeza levantada, esperando el pase por derecha de esa locomotora, que era Carlos Alberto, y después la definición del lateral en peine lleno, un golazo, un remate inastajable, y Brasil le ponía el sello de la goleada a su conquista, quebrando definitivamente la pobre resistencia de Italia en el segundo tiempo. Y otro detalle, único mundial para Carlos Alberto, que entre el 65 y el 71 jugó en Santos, después en su carrera llegó a jugar en el Cosmos, ¿no? A fines de la década del 70, pero único mundial. Lo habían cortado en la previa al Mundial 66, no estuvo en el 74, y recordemos que el enorme Carlos Alberto falleció el 25 de octubre del 2016. Tras tener también una carrera política, ¿no? En Sí, su país. quedan poco vivos de ese equipo, ¿no? Queda menos de la mitad está todavía, y estamos hablando de 70 al 2017, 47 años atrás. La imagen de Félix, el arquero que pedía calma. Esto estaba resuelto. Gerson, ya Brasil, dominante, goleador. Sabía que se apoderaba de su tercera Copa del Mundo. Gerson, Clodoaldo, Carlos Alberto. Ahí está el capitán con su pegada para cambiar de banda y encontrarlo a Rivelino, imposible. Pero le queda finalmente al 11, va Roberto por el medio tostado, Rivelino, piden penal de Giuliano, el árbitro Gleckner dice no, penalazo, de ninguna manera. Dijo penalazo era este, ¿no? De ninguna manera, dijo Gleckner, un gran cultor, el alemán democrático del siga siga. Riva, el intento es de esta forma con Rivera, el bambino que no podía, la imagen de Gianni Rivera, el del Milan, el bambino de oro, con poco tiempo para expresarse, ¿no? Y para dar su mejor versión. Félix, que lo tomaba con absoluta serenidad, se la dejaba a Brito, se posicionaba Piazza, salía Brasil de esta forma, esperando por el cierre con Everaldo, otro de los que jugó solo mundial, el futbolista del Gremio, que falleció rápidamente, hablando de los que ya no están. En el 74, Everaldo, en un accidente de tránsito en Santa Cruz do Sul, falleció cuando era futbolista del Gremio, estaba en plena actividad. Una chance para Italia, Vito, de achicar la distancia, no pudo ser.
Bueno, yo sé que esta segunda etapa le levantó un poco la moral, porque nosotros veníamos anunciando el mejor equipo de todos los tiempos, y la verdad que la primera etapa no había sido gran cosa. Pero repito, Brasil como que lo respetó mucho a Italia. Después, entre una caída en lo físico de Italia y entre un Brasil que entendió que la movilidad, que la calidad del movimiento de pelota era lo que podía hacerle ganar el partido, hubo un segundo tiempo prácticamente a mano única, ¿no? Donde Brasil legitimó totalmente su triunfo. Pedían un balón para que continuara esta historia, la historia de Brasil en el Mundial 70, en este túnel del tiempo en el cual nos hemos introducido con Vito de Palma, para encontrarnos con un equipo emblemático, simbólico, referente. Ya algunos querían ingresar al campo de juego en el Azteca, que vio levantar la Copa del Mundo a Pelé y luego a Maradona. La seguridad se desesperaba para que concluyera todo por carriles normales. No podían con el intruso. Gleckner, que decía que iban a jugar un minuto más, que se apuraran. Mirá, ahí en la parte baja de la pantalla, ya están entrando. Otro hincha con una bandera. No podían dominar, 107.000 personas tuvo. Y el final que marca Gleckner, un estadio absolutamente en favor de Brasil y la alegría solo brasileña a estar cerca de Pelé. Hasta mujeres invadiendo las canchas, ¿no? Increíble. Increíble final allí en el Azteca, en la Ciudad de México, con alguna imagen hasta de violencia, ¿no? En la disputa de alguna prenda. Así se festejó entonces la conquista de Brasil, la tercera de Brasil en la historia de los mundiales. La tercera que, como repito, le permitió quedarse de manera definitiva con el trofeo, con la Copa Rimet, confirmando una superioridad que en el posguerra no fue absoluta. Y una de las postales que dejó ese mundial, ¿no? Así, Pelé llevado en andas para festejar la Copa del Mundo. Una pausa y ya regresamos con Vito de Palma para el tramo final. Seguimos en el túnel del tiempo con la final de México 70. Nacemos. Sé que tu voto le sirva a Mendoza. Vota la lista con la C del cambio. Claudia Najul, diputada nacional. Cambia Mendoza. Bien, tiempo de la despedida. Hemos recorrido en el túnel del tiempo un encuentro simbólico con un equipo emblemático. Brasil del Rey Pelé en el año 70. Sí, la verdad, un gran partido. Yo cada vez que lo veo sufro como si fuese la primera vez. Pero creo que Italia hizo lo que pudo antes. Es que, repito, para mí el mejor equipo de la historia. Gracias por todo, Vito. Hasta la próxima. Gracias por traerme. Chau.